Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Julia. Venga, arrancamos martes 18 de marzo, preparando estas sesiones intradía, analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. Estamos en dirección, ya se verá, hay una probabilidad de que estemos en dirección a la media de 200 en marcos temporales diarios, tanto en uno como en otro, en ese, clásico, pullback que se puede producir tras la ruptura de una media de esa dimensión, que siempre es muy relevante, y que al haber rota pues acostumbra a veces a ser testeada antes de continuar con el movimiento anterior, en este caso con el movimiento bajista. Ya veremos, ahora lo veremos en los gráficos y analizaremos un poquito en detalle lo que está sucediendo. Como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo, que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vamos al mercado. Empezaremos analizando el futuro del mini SP500 en gráfico semanal, la vela de la semana anterior, una vela que tuvo un aspecto bajista bastante más contundente, pero que finalmente cerró en la parte media de todo el rango, ahí apoyándose en un soporte anterior de septiembre del año pasado. Vamos a marcos inferiores. Aquí vemos en gráfico diario un poco lo que comentaba. Ya empezó esta corrección, que de momento no se sabía si era un poco un rebote o una corrección, pero bueno, en cualquier caso, un inicio de corrección de todo el impulso bajista. Empezó el viernes, continuó ayer lunes y veremos si continúa para acercarse a esta gran zona de resistencia situada en los 5.800 aproximadamente, donde confluye pues todo este nivel importante, que ya fue resistencia anterior, convertida en soporte en diversas ocasiones, un poco la base de toda esta estructura de distribución, que finalmente se convirtió en estructura de distribución, rompiendo la parte inferior, un poquito cumpliendo casi en la proyección de todo este lateral a la baja, y ya veremos si esta corrección pues continúa, y aquí, si llegase a la zona de los 5.800, Cuidado, porque puede ser la zona clave para continuar con las bajadas. Ya veremos qué ocurre si volviera el precio a los mínimos de marzo. Si se rompieran, pues nos iríamos con bastante probabilidad a ir a buscar este nivel, que ya lo he comentado en vídeos anteriores, la zona de los 5.200. Sería un poco ya cumplir con este throwback en gráfico mensual a ese nivel de resistencia importante, a esa corrección entre el 38 y el 50% de todo el tramo alcista, y desde aquí se verá. De momento esto nos queda un poco lejos. Estamos aquí, gráfico de 4 horas. Ayer lo que ocurrió, pues una continuación de la subida rompiendo. Tenemos una estructura un poco irregular, Tenemos por una parte, yo he hecho ahora un poco algunos ajustes de niveles, porque no hay niveles muy precisos, Entonces, lo que yo estoy viendo un poco es ruptura de esta lateralidad en la que se encontraba el precio, aquí visible en 4 horas, desde la jornada del martes pasado, hace una semana, y teníamos todo este rango ahí metidos hasta que finalmente ayer se rompió y actuó como soporte. Ahí lo vemos en la velita de 4 horas, un poquito esta llegada aquí, clic, aguantó como soporte, continuó subiendo y se encontró un poquito con todas estas zonas de resistencia muy regulares, ¿cierto? Y se detuvo. Hoy estamos, de momento bajando, pero atentos a esta zona, ¿vale? Yo creo que es súper importante este nivel de aquí, alrededor, y es amplia la zona, ya lo veréis ahora en gráfico de 1 hora. No la he querido hacer mucho más estrecha porque tenemos este throwback de ayer y los mínimos del día que todavía no están definidos, estamos un poco ahí de momento con ligeras bajadas, con lo cual estoy hablando de la zona de los 5.640 aproximadamente, 5.650, y tenemos toda la zona clave. Como escenarios, lo pinto aquí porque creo que es más relevante hacerlo aquí en 4 horas para ver el contexto global. Si el precio se detiene aquí, en toda esta resistencia rota convertida ayer en soporte, podríamos ver desde aquí una continuación de las subidas, volver principalmente, traspaso este nivel de aquí, la zona de los máximos de ayer, y si llegara a romper este nivel de resistencia, probabilidad muy alta de llegada a la siguiente, a la clave, a la zona de los 5.800, ¿vale? Es un poquito lo que podemos plantearnos como escenarios. Si el precio, este soporte, no lo aguanta, y tenemos ahí también la media de 20 exponencial en marco de 4 horas aguantando también esta zona, si esto se perdiera, y pongo como límite un poquito este retroceso de ayer, la probabilidad de llegada a los mínimos semanales, 5.600, es elevadísima. Y si perdemos los 5.800, espera que pongo esto para allá, que lo he dejado ahí un poco corto, pues la probabilidad de llegada a los mínimos de la semana anterior también es altísima. Así que un poquito serían los escenarios
a plantear. Claro, evidentemente todo puede ocurrir, ¿no? Pero bueno, al final hay que detectar las zonas claves y ver un poco cómo el precio actúa en cada una de ellas para pensar en los movimientos posteriores. Vamos al gráfico de 1 hora para terminar. Vale, aquí se ven bien los niveles que he marcado. Ahí se ve lo que os decía ayer, cuando consiguió romper esa resistencia, que tú ahí, la media de 200 también actuando como tal, hizo la corrección y continuó subiendo, ya rompiéndola, y hoy, pues de momento, ahí estamos. Se ha apoyado en esa zona, en el inicio, de ese ahora soporte, volvemos a estar atacándolo, doy como límite aquí, la zona de los 5.640, ¿vale? Aquí, esta zona de entrada de compras de la sesión de ayer, y lo amplío porque podemos darle margen un poquito a que cualquier cosa pueda ocurrir aquí, a que se gire para continuar subiendo. Y si se pierden los 5.640, nos vamos con mucha probabilidad, ya digo, a los mínimos de la semana. Hay algún nivel intermedio aquí, que en el Nasdaq también es visible, que es este aquí. Ahí se formó, ¿no?, en la sesión del viernes, una estructura de doble techo en resistencia mayor, mínimos comunes rotos, actuó como resistencia aquí en este pullback, continuó bajando, no pudo y patapam. Y este nivel de máximo común actuó como soporte. Ligeramente aquí se ve, pero aquí, si no lo amplío, al final cogeréis la lupa. Esta resistencia, ¿vale?, se rompió al alza, actuó aquí como soporte, hizo clac, y siguió subiendo. Hablo de los 5.615, un poquito por encima de esa zona. Es un nivel intermedio que podría ser que fuera un soporte intermedio, ¿vale? Así que ahí tenemos el panorama y los niveles para hoy. He marcado esta zona, pues, evidentemente porque son los máximos del día, aquí alrededor de los 5.685 aproximadamente. Vamos al futuro del Nasdaq. Venga. Gráfico semanal, también una vela con un poquito el mismo aspecto, cerrando la parte media del rango. Y en gráfico diario también vemos este inicio de corrección. En el caso del Nasdaq tenemos... Voy a pintar aquí, lo he pintado creo que en 4 horas, pero vamos a ver también en gráfico diario todo este movimiento bajista. Estamos en el 23,6% de retroceso, tenemos el 38,2% en la zona de los 20.360, que viene de aquí, es un nivel también relevante, y tenemos el 50% de retroceso en la media de 200 el marco temporal diario, ¿vale? Y agrando un poco la zona porque también veamos que viene de un nivel anterior, fue soporte. Aquí ya se ve en noviembre del año anterior, del año pasado. Luego en 2025 aguantó como soporte al principio, en enero, un par de ocasiones, formando una buena zona de soporte. Y ahí tenemos también, pues eso, la media de 200, reforzando esa resistencia y confluyendo con el 50% de toda la bajada desde un poco los máximos del año. El 61,8% está también en un nivel técnico de resistencia, alrededor también de los psicológicos 21.000, pero bueno, hasta aquí queda mucho camino y desde luego ya llegar a los 21.000 significaría haber superado la media de 200 en gráfico diario y sería muy importante, así que de momento mucho camino por hacer antes de llegar ahí. Gráfico de 4 horas. Aquí también, desde la jornada del pasado martes, bastante lateralidad, muy irregular todo el movimiento. Destaca un poco la llegada ayer a esta zona cerquita de los 19.950, que teníamos aquí toda esta zona muy compleja de resistencias, y de toda esta última bajada desde los máximos de la semana anterior, pues bueno, un poco ha tocado aquí ahí la zona entre el 61,8 y el 76,4, estamos un poco a medio camino. La probabilidad de que, si el precio consiguiera superar los máximos del día de ayer, de llegar aquí a los 20.000 a 280, a 300, es muy elevada. Es la siguiente zona de desequilibrio y realmente técnicamente no hay mucho impedimento. Así que sería muy probable que esto ocurriera. Y por abajo, pues bueno, vamos al gráfico de 1 hora para verlo con más detalle. Ahí tenemos, digo, mucha irregularidad, porque el precio dejó ayer esta resistencia con la media de 200 en gráfico de 1 hora, que, espera que lo muevo esto, en un primer momento aguantó muy bien como soporte, bueno, muy rápido, una ruptura, un throwback, hizo aquí un poco hoy, un hipo, pero patapam, ha ido para abajo, no ha respetado esta zona como soporte, los 19.825 aproximadamente, y nos hemos ido a un nivel intermedio. Ahí hay un poco, venía de atrás, pero ya se rompió un poquillo este nivel, y bueno, pero es un poquito la zona de alrededor de los 19.700 más o menos, que fue un poco aquí los máximos del pasado viernes, y también esta resistencia, ¿vale?
Escenarios. Si perdemos los mínimos del día, siguiente nivel a considerar, este de aquí, ya digo, estamos ahora ya dentro de movimientos muy, muy regulares, ¿eh? La tendencia alcista que va mostrando desde un poco todas estas subidas que se han visto desde el pasado jueves, ahí rompiendo esta máximo común de esa estructura de giro, actuó como soporte, ha ido haciendo mínimos crecientes. Pues bueno, este último mínimo creciente que venía de esta zona, como al romperse, se han neutralizado estas últimas estructuras alcistas, con lo cual ahora estamos ya en un movimiento un poquito más complejo. Vamos viendo pues el precio cómo actúa de nivel a nivel. El siguiente objetivo, si perdemos los mínimos del día, sería aquí, 19.640 aproximadamente, que ya fue zona de desequilibrio ayer. Y de hecho antes de ayer. Esto ya viene de este nivel de resistencia que actuó aquí como soporte, cuando se perdió resistencia, cuando se superó soporte, ha ido polarizando y podría ser un nivel que el precio, si llegase aquí, reaccionara. Y si se pierde esta zona, pues probabilidad de irnos a los mínimos de la semana, situados en 19.550. Y lo mismo, si se perdieran estos niveles, vamos al siguiente nivel en 19.375 aproximadamente. Así que nada, está por ver si esta corrección que estamos viendo continúa para hacer pues completar un poco, ¿no?, el movimiento correctivo y testear esa media de 200. El Nasdaq tiene un nivel aquí de resistencia un poco relevante, alrededor de los 20.350, pero si lo superase, siguiente objetivo, media de 200 en marco temporal diario, y en el futuro del S&P 500 ya lo hemos comentado. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy martes. Que tengáis una feliz tarde y hasta mañana.